Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica acerca del octavo mandamiento. Hoy consultamos a Santo Tomás de Aquino, que es el más grande doctor teólogo de la Iglesia Católica. Es la inteligencia más brillante, más santa que pudo explicar la fe católica como debe ser explicada. Santo Tomás, en su libro Escritos de Catequesis, dice esto acerca del octavo mandamiento: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo 20, 16. Después de prohibir la injuria de obra contra el prójimo, ordena el Señor que tampoco se le injurie de palabra. A ello se encamina el mandamiento presente: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Su transgresión puede ocurrir en dos ocasiones distintas: en juicio y en las conversaciones ordinarias. En un juicio son tres las personas que pueden violar este mandamiento. La primera persona es la del que acusa falsamente: no serás calumniador o difamador entre el pueblo. Levítico 19, 16. No serás calumniador o difamador entre el pueblo. Y observa que así como nunca debes decir una cosa falsa, tampoco has de callar la verdad. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. San Mateo 18, 15. Claro, en este caso, si uno espera que va a haber respuesta del hermano y corrección, mejoría sí. Si no, mejor no hablar que fomentar más y más problemas. La segunda persona es la del testigo que miente. El testigo falso no quedará impune. Proverbios 19, 5. El testigo falso no quedará impune. Proverbios 19, 5. En efecto, este mandamiento incluye todos los anteriores, pues quien atestigua mintiendo, unas veces se convierte en homicida, otras en ladrón, otras etc. Por lo cual ha de aplicársele el correspondiente castigo. Cuando tras una minuciosa investigación comprueben que el testigo es falso y que ha mentido contra su hermano, harán con él lo que él pretendía hacer con su hermano. No tendrás con él misericordia, sino que le harás pagar alma, esto es vida por alma, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Deuteronomio 18, 21. Entonces aquí dice: si alguien acusa falsamente al prójimo, es bien que sea castigado con la misma pena que iba a padecer el prójimo si fuera culpable. De hecho, esto es lo que hacían durante el tiempo de la Inquisición, la Santa Inquisición, tan criticada por los que ignoran la verdad histórica y siguen como loros diciendo calumnias. La Inquisición, cuando tenía prueba que alguien había mentido contra su prójimo, y bien el castigo que iba a padecer inocente caía sobre el injusto acusador, y por lo tanto esto bloqueaba, frenaba, impedía, daba miedo a muchos de no ser falsos testigos. La tercera persona es la del juez que sentencia mal. Cuando actúes de juez, no procedas injustamente, no tengas en consideración la condición del pobre ni la presencia del poderoso te imponga. Juzga a tu prójimo con justicia. Levítico 19, 15. Entonces, aquí hay tres personas que pueden violar el mandamiento del falso testimonio. Primero, la persona que acusa falsamente. Segundo, es el testigo que miente en el juicio. Y tercero, el juez que hace diferencia. Estas tres personas pueden faltar a la justicia y fallar contra ese mandamiento. Segunda parte de esta charla, Santo Tomás dice: en las conversaciones ordinarias pecan a veces contra este mandamiento 5 clases de individuos. Los detractores, los que escuchan a los detractores o calumniadores,
los chismosos, los aduladores, los murmuradores. Veamos un poco lo que dice Santo Tomás, que conocía la Biblia de memoria y sintetiza todo. Los detractores aborrecidos de Dios, Romanos 1:30. Los detractores aborrecidos de Dios. Los llama aborrecidos de Dios porque nada hay tan apreciado por el hombre como su buena fama. Más vale buen nombre que perfumes costosos, Eclesiástico 7:2. Más vale buen nombre que copiosas riquezas, Proverbios 22:1. Y los detractores roban quien difama en el anónimo no hace menos daño que la serpiente que muerde sin ruido, Eclesiástico 10:11. Por consiguiente, si no devuelven la fama, no pueden salvarse. Entonces los que critican, calumnian, acusan al prójimo, bien, no pueden salvarse si no devuelven la fama, dice Santo Tomás. Segundo tipo de personas que falla en este mandamiento, los que escuchan a los detractores con gusto. Cerca tus oídos con espinos, no prestes atención a la lengua malvada, pon puertas a tu boca y una llave a tus orejas, Eclesiástico 28:28. Nadie debe escuchar con agrado a esos hombres, antes bien ha de mostrarles con rostro disgustado y severo. El viento del norte aleja las lluvias y la cara seria las lenguas difamadoras, dice Proverbio 25:23. Entonces, queridos hermanos, cuando alguien viene a hablar del mal del prójimo, mejor no escucharlo. Un santo dijo, cuando alguien habla mal del prójimo, un demonio está sobre su lengua y otro demonio sobre tu oreja, que hace caso. Entonces hace falta poner cara seria a las lenguas difamadoras. Otra categoría de personas que mienten o faltan a este mandamiento son los chismosos. Esto es, los que van repitiendo todo lo que oyen. 6 cosas hay que odia el Señor y una séptima que aborrece su alma: al que siembra discordia entre los hermanos. El que siembra discordia entre los hermanos, Dios lo aborrece. Proverbios 6, 16, 19. Maldito el cuentero y el de lengua doble, pues desasosegó a muchos que vivían en paz. Maldito el que cuenta chismes, maldita la lengua doble, porque ha destruido muchas familias que vivían en paz. Eclesiástico 28:15. Y todo lo que a continuación se dice ahí mismo, en este capítulo 28. Otro tipo de pecador que falla este mandamiento son los aduladores. Es alabado el pecador por los deseos de su alma y el inicuo es encomiado. Salmo 10:3. Pueblo mío, los que te llaman dichoso te están engañando. Isaías 3:12. El justo me corregirá y me reprenderá con misericordia, pero el ungüento del pecador no ungirá mi cabeza. Con otras palabras, esto quiere decir que una persona sensata no hace caso a los chismosos y a los aduladores. También tenemos los murmuradores, vicio particularmente frecuente en los subordinados. No murmuréis, 1 Corintios 10:10. Guardaos de la murmuración, que de nada aprovecha. Sabiduría 1:11. Mediante la paciencia se logrará suavizar al príncipe. Una lengua delicada quebrantará la dureza. Proverbio 25:15. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Con ese testimonio se prohíbe también toda mentira. Proponte no echar mentira alguna, que habituarse a ella no es bueno. Por eso, queridos hermanos, hace falta, como dijimos, educar a los niños a la sinceridad. Eclesiástico 7:14. Debemos que alejar la mentira de nosotros por 4 motivos, dice Santo Tomás. Primero, porque la mentira asemeja al hombre al diablo. Segundo, porque la mentira hace imposible la vida social.
Tercero, porque la mentira acarrea la pérdida del buen orden. Cuarto, porque significa la perdición para el alma. Veamos un poco esto. Entonces, la mentira es peligrosa. Primero, porque la mentira asemeja al hombre al diablo. El que miente se convierte en hijo del diablo. Por su modo de hablar se distingue qué nación y de qué zona es alguien, pues tu acento te delata, decían a San Pedro. Tu acento te delata, Mateo 26, 73. Y de los hombres unos son de la casta del diablo, e hijos del diablo, se les llama los que mienten. Los que mienten son hijos del diablo, porque el diablo es mentiroso y padre de la mentira, según hemos leído en San Juan 8:44. Él en efecto mintió en modo alguno, no moriréis, había dicho, y murieron, Génesis 3:4. Otros son hijos de Dios, los que dicen la verdad, porque Dios es la verdad. Yo soy el camino, la vida y la verdad, dijo Cristo. Segundo, porque la mentira hace imposible la vida social. Los hombres viven en sociedad, y esto no sería posible si no se hablasen con verdad los unos a los otros. Exhorta el apóstol: desechando la mentira, hablad con verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25. Tercero, porque la mentira acarrea la pérdida del buen nombre. Así es, al que suele mentir, ni cuando dice la verdad se le cree. ¿Qué podrá purificar un impuro? ¿Qué verdad podrá decir un embustero, un mentiroso? Eclesiástico 34:4. Cuarto, porque significa la perdición para el alma. El mentiroso mata la suya. Labios que mienten dan muerte al alma. Sabiduría 1:11. Perderás a todos los que hablan con mentira. Salmo 5:7. Es esta, por tanto, pecado mortal. En realidad, la mentira unas veces constituye pecado mortal, otras venial. Es mortal mentir en asuntos de fe, cosa que puede ocurrir a predicadores y maestros ilustres. Y entre todas las clases de mentira es esta la más grave. Habrá entre vosotros maestros mendaces que introducirán sectas perniciosas. 2 Pedro 2:1. Habrá entre ustedes maestros mendaces que introducirán sectas perniciosas. Queridos hermanos, todo fundador de secta hace un pecado mortal, de los más mortales que puede imaginarse. Algunos lo hacen en ocasiones para aparentar sabiduría. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién habéis abierto la boca y sacado la lengua? ¿No sois vosotros, hijos malvados, estirpe mendaz? Esto lo dice Isaías 57:4 contra los falsos profetas. Otros mienten a veces en perjuicio del prójimo. No os mintáis recíprocamente. Colosenses 3:9. En ambos casos la mentira es pecado mortal. Entonces los que falsifican la doctrina hacen pecado mortal. Hay otros que mienten en beneficio propio por muchas razones, por falsa humildad, incluso en la confesión, sobre lo cual dice Santo Agustín: del mismo modo que hay que guardarse de callar lo que uno ha hecho, así también de decir lo que no ha hecho. ¿Es que Dios tiene necesidad de vuestras mentiras? Job 13:7. Hay quien se humilla malignamente mientras su interior está lleno de falsía, y hay quien, el justo, se deprime en exceso por su mucha humildad. Eclesiástico 19:23. También por falso pudor uno miente. Sucede cuando alguien, creyendo decir la verdad, asegura algo que es equivocado y luego, al caer en la cuenta de su error, se avergüenza de retractarse. Jamás contradigas la palabra de la verdad y desdícete de la mentira causada por tu ignorancia, decir que uno se equivocó. Se miente por utilidad, intentando de ese modo alcanzar o erhuir algo. Hicimos de la mentira nuestra esperanza y la mentira nos protegió. Isaías 28:15. Quien se apoya en mentiras se alimenta de aire. Proverbios 10:4. También se miente por favorecer a un tercero, para librarlo, por ejemplo, de la muerte, de un peligro, de cualquier otro daño.
Incluso en tales casos se ha de evitar la mentira, como dice Santo Agustín: no tengáis miramiento en contra de ti mismo, ni mientes en perjuicio de tu alma. Eclesiástico 4:26. También se miente por bromear. También ese tipo de mentiras hay que guardarse. No vaya a ser que la fuerza de la costumbre arrastre a mentiras graves. El encanto de lo intranscendente vale el bien. Sabiduría 4:12. Entonces, queridos hermanos, los mentirosos son hijos del diablo, dice nuestro Señor Jesucristo.